y a propósito de afrontar este diagnóstico, porque en realidad yo escuchaba hace un par de días al presidente Vizcarra diciendo que no hay que estigmatizar, y eso es verdad, o sea, no se trata de estigmatizar a nadie, es una circunstancia que le puede tocar a todos. Es más, tenemos que actuar como si todos fuéramos sospechosos de portar el virus, porque puede ser, y la mayoría de ellos es asintomático. Pero hay un tema que tiene que ver con la salud mental. Y yo creo que de una forma u otra todos estamos evaluando permanentemente cómo nos sentimos, cómo estamos, o debemos hacerlo por lo menos, ¿no? Porque es una circunstancia totalmente extraordinaria, que sentimos que todas nuestras libertades al final se van constriyendo de una manera espantosa y a eso le suma la gente, por ejemplo, con el estrés económico, con el estrés de los niños, y etcétera, etcétera. O sea, es una situación que te pone la cabeza y los pelos de punta. Pero estamos con Yuri Cutipé, que es director de salud mental del MINSA, precisamente para hablar de esto, ¿no? Cómo afrontar un diagnóstico, cómo manejarse en esta situación, qué cosa uno tiene que hacer, no solamente tips, sino profundizar un poco en cómo podemos estar sintiéndonos los peruanos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Mónica. Le agradezco la invitación y la pregunta. Sí, en realidad es una situación que no la hemos pasado, ni siquiera las generaciones mayores, ¿no? Hemos pasado situaciones críticas, de pronto parecidas en el tiempo del terrorismo, pero otras de esta magnitud, así que genere tanto pánico en la población a nivel mundial, porque hay una amenaza de Global, enfermar y de morir probable, sí. que nadie sabe quién será finalmente. Sabemos que son los grupos de riesgo en general, pero por ahí alguien no sabe ni siquiera que sí está en riesgo, ¿no? Casi es una ruleta rusa, ¿no? En parte sí, en parte Claro. por eso es la necesidad de cuidarnos entre todos, ¿no? De ser una comunidad en que nos cuidamos entre todos, justamente para no recibir el virus, pero tampoco también para no trasladarlo, ¿no? Ujú. De Pero modo no, que pero cuando al conocer que alguien de nuestro entorno está con el virus o da positivo, no tratarlo como un apestado, porque también hay una circunstancia bien compleja, bien difícil, ¿no? sí, 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 eso es clave, ¿no? Porque en realidad no es un atestado, sino es una persona que va a atravesar 2 semanas de malestares, si es que los tiene, Mm. porque como bien lo ha mencionado, inicialmente el 50% más o menos, o sea, de cada 2 personas que tienen un diagnóstico positivo, una no va a tener ninguna molestia, ¿no? Pero Y la otra eh, sí. y la otra sí, pero la mayor parte de las personas que van a tener molestias no, van a ser molestias leves, de modo que pueden estar en casa. O sea, la mayoría tiene que estar en casa, tanto los que no tienen molestia como los que tienen molestias leves, ¿no? Claro. Y tienen que sí estar aislados físicamente, ¿no? Algo distantes físicamente, pero eso no quiere decir que tengan que estar aislados emocionalmente o socialmente, Claro. confinados, sin ninguna posibilidad de interacción, especialmente con los miembros de la familia, pero también con el entorno cercano en el edificio, ¿no? Entonces, de modo que más bien la familia y los vecinos del edificio o del barrio, ¿no? Puedan ser más bien la red de protección ante las necesidades de una persona que justamente para no contagiar a los demás tiene que aislarse en su Claro. habitación pero tiene que comer, tiene que recibir saludos, tiene que conversar, tiene que enterarse de lo que pasa con la familia, ¿no? Y también Entonces, tener un espacio hasta de entretenimiento personal, porque eso también alivia un poco. Yo creo que mucha gente debe tener ese espacio, más allá de estar, digamos, enfrentando o no el momento específico de una situación de dar positivo con el virus, de tener un espacio también para uno, para poder respirar un poquito, ¿no? así es decir, es una oportunidad también, pero son 2 semanas, ¿no? Que claro, si uno no está organizado y si no le ve también el lado positivo de tener a disposición 2 semanas y hacer cosas, porque eso no impide que hagamos
desde la habitación o el espacio que tengamos, digamos, inclusive hasta algo de trabajo, algo de recreación, pero programando, ¿no? Programando las actividades, porque también una situación de encierro de 2 semanas en una habitación puede invitar a de pronto quedarse viendo la televisión toda la Claro. noche Oye, y también estar al eso día tampoco no es siguiente más. bueno, ¿no? Sí, sí, sería contraproducente tanto para la salud física como para la salud mental. De modo que la organización del sueño, tomar sus alimentos a las horas, desayuno, almuerzo, cena, que puede parecer una cosa tan banal, tan de sentido común, pero es muy importante. Quienes trabajamos en salud mental sabemos que es importante porque organiza, nos da esquema a nuestra mente, de modo que uno puede acomodar en las mañanas, entre las comidas, actividades y acomodar a otras actividades en la tarde entre las otras comidas, ¿no? Pues por eso el orden, o sea, el caos genera más ansiedad, el orden disminuye la ansiedad. No es lo único que hay que hacer, pero si ya vamos ordenándonos con nuestros horarios en esas 2 semanas, ya vamos a hacer bastante por nuestro bienestar, por pasarla bien, ¿no? Doctor, vamos a hacer una cosa, ¿le parece y se lo propongo? Quiero abrir los teléfonos para ver la gente cómo se está sintiendo. Ordenamos algunas preguntas y después respondemos esas preguntas de nuestros oyentes, si le parece. Vamos a Con hacer, mucho gusto, Moni. muy amable, doctor Cutipé. Vamos a hacer una pausa y les recordamos los teléfonos 212-4100, 212-7165. La salud mental en tiempos de coronavirus es sumamente importante, en todos los tiempos, pero especialmente y específicamente en una situación tan estresante, tan atípica, tan diferente y que puede además prolongarse por mucho tiempo. Ya volvemos. Muy bien, vamos a abrir los teléfonos como habíamos señalado, 212-4100, 212-7165, 0800-1314-0. Si usted nos llama desde cualquier parte del Perú, está con nosotros en línea también el doctor Yuri Cutipé, director de salud mental del MINSA, importante. Hola, Johnny. Hola, Mónica, ¿qué ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas? Del Callao, ¿no? Sí, el Del Callao. Callao. A ver, por favor. Ya, gracias. Bueno, quería preguntar al doctor, a ver, ¿de qué forma, creo que es dos preguntas en una sola, ¿de qué forma le puedo explicar yo a un niño de 10 años, ¿no? Lo que está pasando en este momento en el mundo entero? Y bueno, esa otra pregunta más sería, ¿qué tipos de entretenimiento podría yo crear para este niño de 10 años, ¿no? En esta época, pues, ¿no? Que no sea la ¿Es solo el niño en la casa o tiene otros niños? Un solo niño de Un 10 solo años. niño. Ok, Sí. perfecto. Hay otra llamada para ir acumulando llamadas. Vamos con otra llamada. ¿Me permites, por favor, Johnny? De todas maneras vamos a recordar tu pregunta, pero para que el doctor tenga la posibilidad de contestar por lo menos dos juntas. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Sonia Sonia. González. Sonia, desde Villa El Salvador. Sí, cuéntenos, Sonia. Bueno, mi caso es un poco fuerte porque antes de esta pandemia, es más, yo sentía, tengo mucha ansiedad. Ya. He tenido muchos ataques de pánico. pánico, así ya de por sí antes de la pandemia. Ya. Entonces, ya con esta situación, mi estado mental se me ha agravado. Y yo sé que si yo me siento así, yo vivo con mi mamá y vivo con mis hijos. Okay. No tengo esposo, pero siento que si yo me pongo mal a mi mamá. Entonces yo estoy tratando de ser fuerte emocionalmente, pero sí, cuando salgo a la calle, obviamente con protección, tengo miedos. ¿Qué se le pasa por la cabeza, Sonia? A ver, cuéntenos. Bueno, se me pasa que ya el virus, si no entra, estoy protegida de la boca y de la nariz, pero por los ojos me puede entrar, ¿no? O si agarré eso, ya lo estoy llevando a la casa, o sea, ese pánico de llevar el virus a la casa, ¿no? Y obviamente llego a la casa y me quito los zapatos, todo lo demás, me voy corriendo al baño a darme un duchazo, pero igual, o sea, siente ese miedo de salir. Exactamente. Y por mis papás, que son personas adultas, ¿no? Mi mamá es hipertensa, ¿me entiende? Y mi papá tiene un problema de los pulmones, entonces más por ellos
¿me entiende? Sí, no, le Entonces, entiendo perfectamente, Sonia, y seguramente usted refleja la situación de muchos. A ver, doctor Cutipé, primero responderle a Johnny y luego a Sonia. Sí, sí, muchas gracias. A Johnny, decirle que tiene dos preguntas que muchos papás nos hacemos, ¿no? Ujú. Y desde antes también, desde de la epidemia, cómo jugar con nuestros hijos Y menores cómo de 10 explicarle el años. problema, porque ese también Y era cómo parte de la pregunta, explicarle ¿no? el problema, o sea, Ujú, cómo inclusive darle malas noticias, porque el problema tiene sus malas noticias, ¿no? ujú, Respecto a los riesgos y a las exigencias, ¿no? ujú. De modo que es muy importante tener en cuenta la edad, lo que dijo Johnny. O sea, yo no puedo 10 tratar años, claro. a un niño mayor de 10 años que a uno menor de 10 Ujú, y de repente no va a ser igual a uno menor de 6 o 5, ¿no? Que ujú, también de pronto necesita alguna explicación. claro. En segundo lugar, eso nos va a servir utilizar siempre su lenguaje, ponernos a su nivel. Es bien importante con los niños, inclusive, para poder hablar explicativamente, ponernos hasta al nivel de pronto físicamente sentarnos para estar al mismo nivel y mirarnos cara a cara, Y podría ser estar una al mismo buena nivel. fórmula, doctor, ir preguntándole qué cosas sientes, cómo ves las cosas, o estar al Así es. costado viendo alguna noticia guiada y saber y ver cuál es la reacción del niño y a partir de ahí hablarle. Así es, y una vez que uno está en un buen entorno, o sea, en una manera adecuada, ¿por qué decía eso, Mónica? Permítame, porque los adultos tendemos a hablar con los niños, especialmente con los menores de arriba abajo, Sí, claro, y eso como no madre o ayuda en padre la superior. comunicación. Así es, ¿no? Entonces, Claro. cuando queremos darle confianza más bien y hacerle sentir seguridad, entonces es mejor sentarnos al nivel de él físicamente y dos, escuchar qué es lo que le preocupa, Claro. porque ese es el otro detalle en el que incurrimos generalmente los adultos, que nos mandamos de frente con el consejo que en realidad responde a nuestra propia preocupación Sí, claro. Es un consejo antes. para grande y de grande, no para un niño. Para... Así es, ¿no? Claro, Entonces, primero hay que eso. escucharlo, preguntarle, observarlo, ¿no? A ver cuál es su interés, cuál es su preocupación y responder a su interés y a su preocupación y esperar a que formule más preguntas o Ujú. preguntarle si tiene alguna pregunta más, Claro, ¿no? incentivarlo a que Eso es pregunte. Y después, clave, ¿qué sí. jugar con el niño? Supongo Des- que lo que le gusta, Sí, ¿no? así es lo que le gusta y sacar un poco el niño que uno tiene adentro, ¿no? O Mm, sea, uno tiene la experiencia de haber pasado por esa etapa y también tiene unas experiencias bonitas, ¿no? No sí, siempre claro. uno tiene experiencias difíciles, Mm, de modo que uno puede sacar un poco la experiencia de esta etapa, ¿no? De que uno ha tenido, antes no jugaban a los trompos, sí, claro. perdón, ahora, y antes jugábamos, de pronto Claro, de tenemos repente esa volver al habilidad y el pasado interés ahí, de comenzar a volver un jugar de una poquito manera así distinta. A ver, para distinta. pasar, le pido un poquito más de celeridad para poder atender a las otras llamadas. Sonia nos cuenta que ya desde antes tenía problemas de ansiedad, ataques de pánico y que esto Sí, obviamente lo sí, ha sí. exacerbado, ¿no? En especial todas las personas que ya venían teniendo un problema en su salud mental, especialmente los trastornos de ansiedad o depresivos, ¿no? Son personas que vienen sintiendo una intensificación de sus síntomas, ¿no? Claro. Pero ahí yo quiero decirle a Sonia dos cosas. Una, que valore el miedo. El miedo no es, más bien es protector, no es malo, es casi como un amigo que nos está diciendo, hey, ten cuidado en esto, ¿no? Ujú. Pero eso sí, si uno siente que ese miedo ya se está pasando, es decir, a uno lo paraliza, no lo deja dormir, no lo deja pensar o encontrar soluciones, uno lo deja ni respirar, de pronto uno empieza a sentir como una dificultad para respirar, entonces ahí hay que ponerse en contacto con el servicio de salud mental que Ok. uno ha estado con que uno se vincula, ¿no? Eso es urgente y ahí en Villa El Salvador tenemos 2 centros de salud mental comunitario que se han vuelto a reabrir en las últimas semanas y que le aconsejaría a Sonia que se ponga en Pueda ir. contacto en Pueda el ponerse en 113 contacto. opción 5, Perdón, ahí de le nuevo pueden me dar dice el el número. número, por favor. En el 113, la línea 113, O- opción 5. 5, ya. Sí, actualmente tenemos una red amplia de voluntariado y agradecemos al Colegio de Psicólogos y a Ujú. varias organizaciones que nos han ayudado y están respondiendo ahora sí con más agilidad y le van a dar la dirección del centro de salud mental más Ok, cercano a su domicilio. 113, opción 5. Dos llamaditas Opción más, 5. América de Sí. Jesús María y después el Airo de Chimbote. América, la escuchamos. Buenas tardes, Sí, adelante, Mónica adelante. Leta, y buenas tardes también al doctor. Pero antes de hacer mi pregunta, yo quiero de una manera muy enfática dar gracias a todos los integrantes del grupo,
¿Ya? ¿Por qué? Porque yo soy una persona sola y soy mayor y mi salud es súper delicada. Ya soy de alto riesgo. Pero me acompaño con ustedes, ¿ya? Me Gracias. acompaño. Qué Me ha bueno, hecho reír América. hoy día. Me han hecho reír también. También, ¿Ya? seguro, con Manolo Rojas, con Mauricio y con Mabel, que han estado, todos nos hemos reído antes de eso. Pero a ver, vamos, América, al punto, por favor. Mire, yo tengo una preocupación muy fuerte, ¿no? Que nuestro país tiene nuestros, ¿cómo se llama esto? Ingresos económicos tienen las regiones, ¿no es cierto? Pero yo escucho de que no los ponen a trabajar y el hambre, la salud, la educación. Eso le está alterando su salud mental, ver esas cosas. Ya, pero mire, yo lo que propongo es de que estas personas que reaccionan así, ¿ya? De esa manera tan irresponsable, pues deben tener algún trastorno mental, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver cuál es el análisis que puede hacer el doctor Cutipé sobre la gente que no toma en cuenta las restricciones que son mandatorias el día de hoy. El Airo, desde Chimbote, a ver, mi paisano, el Airo. Buenas tardes, soy el señor Pelayo de La Eras. La Eras es una zona de Chimbote. Ya, lo escuchamos. Una pregunta concreta para el especialista Cutipé. Sí. ¿Es posible pedirle a la gente pobre que no tiene, digamos, el estómago, permítame ser coloquial, el estómago lleno, por ejemplo, algo sensato en estos tiempos, que nosotros tenemos de tener más que nunca la capacidad de mirarnos a sí mismos para adentro? Es decir, estoy pidiendo que se haga un ejercicio de introspección. Ya. Entonces, pero es posible que en esta coyuntura a un pobre que no tenga satisfecho el estómago, pedirle, digamos, el ejercicio, la ejecución de la introspección. Para mí me parece un sinsentido, pero recalco, yo creo que aquí... Ya, nos queda clarísima su preocupación. Estamos seguros que obviamente cuando están satisfechas las prioridades en un ser humano hay menos espacio para el estrés, y quienes no tienen satisfechas las prioridades, obviamente hay un espacio muy grande para el estrés. Pero doctor Cutipé, no le quiero quitar su trabajo en la evaluación. Por favor, las dos llamadas, a ver, así, de manera unificada. Así es, sí. A El Airo decirle también que es cierto, tiene razón. Es más, la salud mental es muy sensible a las situaciones que pasan las personas. O sea, si vivimos en una situación de carestía, es obvio que vamos a tener esa afectación, y es bueno darse cuenta que también uno está afectado, o sea, hacer esa introspección que usted diga, justamente para afrontarla, además de afrontar la situación crítica externa que estamos viviendo. De otro lado, para América, también decirle, entiendo su preocupación, porque a veces uno dice, pero ¿qué cosa tiene en la cabeza que no acata las indicaciones de prevención? Bueno, lo que puede pasar en general son dos cosas, lo que ha dicho el Airo, ¿no? Que haya tanta más necesidad de otras cosas, como por ejemplo de alimentación, que obviamente queda relegada la otra necesidad, que no debería ser así. Por eso es que el Estado tiene que y está desarrollando los mayores esfuerzos para llegar con los apoyos, ¿no? Pero también hay personas que aún teniendo todas las condiciones, de pronto rompen con la regla. Probablemente sean personas que por su manera de ser tan laxa respecto a respetar la autoridad, que es una alteración más bien de la manera de ser más que un trastorno mental, ¿no? Que tiene que ver con la crianza, la educación y, en fin, otros factores. Y otros factores. Doctor, muchísimas gracias por estar tan dispuesto para responder a la gente. Sí, es importante. Siempre el tiempo es corto, pero evidentemente tratamos de mirar desde todos los ángulos esta situación. Vamos con Carlos. Carlos Villarreal tiene a esta hora